Ella entró en la historia con un nombre que se burla del destino: Hürrem, la alegre, la risueña. Una cautiva de sangre eslava que no solo sobrevivió a la cruel realidad del Imperio Otomano, sino que la asaltó, reescribiendo las reglas del juego para todos. Su historia no es un cuento de hadas, sino un ingenioso thriller sobre el poder, donde la protagonista pasa de concubina a principal consejera política del sultán Solimán el Magnífico, el hombre ante el cual temblaba el mundo entero. Hoy la conocemos, en gran medida, gracias a una serie donde el drama hierve bajo capas de telas lujosas e intrigas. Le dio un rostro, una voz, hizo de sus emociones patrimonio de millones. Pero con ello, también creó una densa niebla de mitos, especialmente en torno a su acto final. ¿Cómo murió la mujer que logró lo imposible? La que obligó a un sultán a casarse con una esclava, fue madre de sus herederos y mantuvo su propia correspondencia diplomática con reyes. Aquí es donde comienza el detective, donde se entrelazan las frías líneas de las crónicas otomanas, los venenosos rumores de los embajadores europeos y la brillante ficción de los guionistas. La muerte de Hürrem en 1558 no fue un simple punto final. Fue el primer acto de un sangriento drama por la herencia de Solimán, que acabaría llevando al desenlace trágico entre sus hijos. La verdadera causa de su partida es la clave para entender no solo su personalidad, sino también los nervios de aquella era, una época donde la medicina era un arte de adivinación, donde el veneno era considerado una herramienta política habitual y donde cualquier debilidad del gobernante se convertía al instante en un arma en su contra. Emprendemos la investigación. Por un lado, la versión oficial, una enfermedad. ¿Pero cuál? ¿Peste? ¿Cáncer? ¿Una infección? Los documentos son turbios. Por otro, los susurros en los corredores. Envenenamiento. ¿Quién? ¿Visires celosos? ¿Una rival? ¿O incluso su propio hijo, deseoso de acelerar su camino al trono? Y entre medias, la hermosa y desgarradora versión de la serie, que la hizo morir no como una víctima, sino como una gobernante sabia, despidiéndose del mundo y de su amado esposo. ¿Listos para desenredar este ovillo? Dejaremos a un lado los brillantes atuendos y los dramáticos primeros planos para adentrarnos en las enfermerías de la época, leer los informes de los espías y comprender qué carga de enfermedades e intrigas pudo cargar realmente sobre sus hombros la sultana Hürrem. La verdad, como suele ser, resultará más compleja y multifacética que cualquier guión. Magnífico espectador, tu atención es nuestra auténtica Akche, la moneda preciosa que acuña el futuro de este canal. Darle a la suscripción es un asunto instantáneo, como el golpe de una cimitarra, pero dejará una huella durante siglos. Con tu apoyo, nuestros pergaminos se multiplicarán y las historias solo se volverán más interesantes. Haz el favor, concede tu suscripción al canal y continuaremos juntos este festín intelectual. Así que Estambul, principios de la década de 1520. El harén de Topkapi no es solo un palacio, sino el negocio más complejo y competitivo de su época. Los activos, la atención del sultán. Las inversiones, belleza, inteligencia, intriga. Los asistentes, muy a menudo, veneno o un cordel de seda. A la entrada de este mundo único aparece una nueva participante. La llevan cogida de los brazos. No habla la lengua de este mundo, y en sus documentos hay una historia limpia, sin mancha. Se llama Alexandra, o Anastasia. Mejor dicho, se llamaba. Ahora no tiene nombre. Es una chica rútena, hija de un sacerdote de un remoto pueblo de Galicia, a la que una partida tártara arrancó de su vida habitual como a una mala hierba. La vendieron y revendieron como a una baratija, y ahora está en el umbral donde se borran los rostros y los destinos. Pero aquí ocurre el primer giro argumental. En este lugar donde se valoraba la humildad y la obediencia, ella recibe el apodo de Hürrem,
la que ríe, la alegre. Imaginen esta escena: salas de mármol, susurros de concubinas, eunucos graves, y en medio de toda esta seriedad gótica, una muchacha que ríe. No de forma histérica, sino vital. No era una protesta, era una declaración de fuerza. Entre la multitud de esclavas hermosas, ella se volvió inolvidable, con cabello dorado, ojos azules y una sonrisa audaz. No la nota simplemente un sultán, la nota Solimán, joven, melancólico, poeta refinado que a sus 26 años ya había visto mucho. Él, quien escribía poemas bajo el seudónimo Mujibi, el enamorado, vio en esta eslava risueña no solo un trofeo, vio una persona, un diálogo. Su historia no es un ascenso precipitado, sino un metódico e irreversible desplazamiento de placas tectónicas en la estructura del imperio. Hürrem no solo le da un heredero, le da 6 hijos. Cada embarazo era una consolidación de su posición, un activo estratégico. Mientras otras concubinas se desvanecían en la sombra tras dar a luz un varón, Hürrem permanecía en el centro. Hizo lo que parecía imposible. Se volvió la única. El sultán, que podía tener miles de mujeres, eligió a una. Luego la explosión. Década de 1530. Solimán no solo hace un gesto romántico, realiza un golpe de estado en el ámbito del derecho familiar. Se casa con una esclava, oficialmente, por primera vez en la historia de la dinastía. La élite otomana vive un verdadero shock cultural. Esto quebrantó todas las reglas no escritas. Hürrem ya no es simplemente una favorita, es la Haseki Sultán. Tiene un sello oficial, su propia corte, correspondencia diplomática y un presupuesto comparable al de una pequeña provincia. Escribe cartas al rey de Polonia, Segismundo Augusto, promoviendo hábilmente los intereses otomanos. Negocia con el dux de Venecia. Su firma en los documentos significa más que la de algunos bajás. Pero cada capítulo de este éxito de taquilla tiene su precio. Para mantenerse en la cima, hay que jugar al juego del harén mejor que nadie. Y Hürrem juega. Su aliada no es un cortesano cualquiera, sino su propia hija, Mihrimah, a quien casa con el astuto y sin escrúpulos Rustem Pasha. Se forma una oficina familiar. Hürrem, estrategia; Mihrimah, influencia; Rustem, ejecución. Juntos se convierten en una máquina para gobernar el imperio. Su proyecto principal, el futuro, y el futuro es el trono. En el camino de los hijos de Hürrem se alzaba el principal pretendiente, el Shehzade Mustafa, hijo de Solimán con otra consorte, Mahidevran. Brillante, amado por el pueblo y los genízaros. Intrigas, sospechas de traición, cartas hábilmente plantadas. El clímax tendrá un desenlace trágico. Paralelamente, construye, en el sentido literal. El complejo Haseki Hürrem en Estambul no es solo una mezquita y un hospital, es toda una campaña para ganar influencia, esculpida en piedra. Un mensaje para sus súbditos y para la historia. Estoy aquí, soy fundadora, soy benefactora. Crea una imagen pública de musulmana piadosa y madre de la nación, lavando la reputación de bruja de Rutenia que le dieron sus rivales. Para la década de 1550, Hürrem Sultán ya no es una persona, sino una institución de poder. Se sienta en sus aposentos en Topkapi, con vistas al Bósforo y a todo el imperio. Ella había ganado. De una cautiva sin nombre, se había convertido en la mujer más influyente del siglo. Pero su salud, minada por los partos interminables, el estrés y el veneno de palacio, literal o metafórico, la historia aún lo debate, comenzó a flaquear. Los dolores crónicos, la debilidad, las dolencias se convirtieron en sus compañeros constantes. El precio del trono siempre se mide en años de vida.
Precisamente esta biografía fantástica, el camino desde el cero absoluto hasta el poder absoluto, se convirtió en la razón principal por la que su muerte se envolvió en tal maraña de misterios. Marcharse en silencio, como una simple anciana, era algo que una figura así simplemente no podía hacer. Su final, al igual que toda su vida, simplemente tenía que ser ruidoso, enigmático y dramático. De lo contrario, el público no lo perdonaría. Los últimos años de Hürrem no son un ocaso de bellos colores. Es más bien un maratón agotador por terreno escabroso, donde cada logro se paga con un ataque de dolor y cada triunfo político se responde con un nuevo acceso de tos en el silencio de sus habitaciones. Aproximadamente desde 1548, cuando tenía unos 45 años, lo que para el siglo XVI ya era una edad avanzada, en su vida entró un compañero silencioso pero persistente, la enfermedad crónica. Los cronistas otomanos son parcos en detalles médicos, pero sus fragmentos forman un cuadro alarmante. Las fuentes escriben sobre una enfermedad larga y agonizante. Los historiadores modernos, armados con el conocimiento de la época, leen entre líneas: dolores debilitantes en el bajo vientre, periodos de fiebre, debilidad progresiva. Muchos se inclinan por la versión del cáncer, de útero o de riñones. El asesino silencioso de las mujeres de aquel tiempo, cuyos cuerpos, después de muchos partos en condiciones muy lejanas a la esterilidad, a menudo se convertían en un campo de batalla por infecciones y patologías. El harén, con todo su lujo, era un semillero de estrés y microbios, hacinamiento, aire viciado, humedad de los hammams y corrientes de aire en los corredores. Pero incluso en medio de este infierno personal, su vida pública no se detuvo. Ella era un activo diplomático clave de la Puerta. Y en la propia Estambul se apresuró a dejar un legado de piedra. En 1557 se inició la construcción del magnífico Hammam de Hürrem Sultán frente a Santa Sofía. No solo unos baños, sino una declaración de eternidad. Yo, una mujer, coso mi nombre para siempre en la carne de la capital imperial, justo frente al templo más grandioso. Sin embargo, para 1557, de la antigua Hürrem solo quedaba una sombra. Los cortesanos susurraban sobre una mujer encanecida con ojos vacíos de dolor, a quien transportaban en literas cerradas de una estancia a otra. Estaba consumida, acosada por ataques, pero su mirada seguía siendo severa y su voluntad de hierro. La muerte llegó el 15 de abril de 1558, no en el campo de batalla ni en una conspiración, sino en su propio dormitorio en Topkapi, rodeada de médicos y probablemente de su hija Mirri Mag. Solimán, siempre reservado e impenetrable, mostró un dolor que sorprendió a sus contemporáneos. Se encerró durante 3 días, rehusando audiencias y asuntos de Estado, llorando a la mujer que no fue solo su esposa, sino parte de su propio destino. La causa oficial, registrada en los documentos, es lacónica e impasible: tras una larga enfermedad. Ni veneno ni violencia, pero la semilla de la duda, sembrada por ella misma en el asunto de Mustafá, ya había germinado. Demasiados enemigos tenía. Demasiado extraña y larga fue su enfermedad. Demasiado conveniente fue su partida para alguien. Los síntomas, vómitos, dolores, agotamiento, en la conciencia popular se fundían fácilmente con la imagen de un envenenamiento lento. Así nació el mito que sobreviviría siglos. La versión de la serie, donde se desarrolla la idea de su envenenamiento, es solo un eco de ese antiguo susurro en los corredores de Topkapi. Olvida por un momento los venenos y los susurros en los corredores de Topkapi. La historia real que cuentan los archivos y los informes médicos tiene otro guionista, la biología, y su trama es mucho más despiadada que las intrigas palaciegas. Historiadores y médicos modernos, armados con microscopios y rayos X en lugar de las plumas de los cronistas, han llevado a cabo una verdadera investigación. Su veredicto:
La muerte de Roxelana no es un thriller criminal, sino un caso médico estándar del siglo XVI. Los historiadores dejaron a un lado las insinuaciones poéticas y observaron los últimos años de Hürrem a través de las frías líneas de los documentos del harén. La conclusión fue categórica: no hay lugar para venenos aquí. En la dinastía otomana, para eliminar a esposas o madres inconvenientes, existía un método mucho más simple y tradicional: el cordel de seda. Un envenenamiento secreto y, además de una sultana, era demasiado complejo y arriesgado. El siglo XVI en el Imperio Otomano es una paradoja digna de una gran tragedia. En la cima de su esplendor territorial y cultural, bajo la sombra de los alminares erigidos por Sinan, el Estado era impotente ante los ejércitos invisibles que cegaban vidas con más eficacia que cualquier ataque de los genízaros. Si las intrigas políticas en el harén se asemejaban a una partida de ajedrez, la medicina de aquella época era más bien un juego de dados con probabilidades aterradoras. Suleimán el Magnífico gobernaba el mundo que veía, pero el mundo que no veía, el mundo de las bacterias, los virus y las células que se dividían sin control, gobernaba sobre él y sus seres queridos. El harén de Topkapi, ese dorado centro de poder y pasión, desde un punto de vista epidemiológico, era una incubadora perfecta. El hacinamiento, el estrés constante, la falta de normas sanitarias claras y el hermetismo del mundo exterior lo convertían en una bomba biológica de acción retardada. Aquí se mezclaban patógenos de todo el mundo, europeos, asiáticos, africanos, y contra este enemigo eran impotentes tanto el oro del sultán como la sabiduría de los médicos persas. La peste, un diplomático invisible que tachaba destinos. Llegaba a Estambul con una regularidad envidiable. Las epidemias, que en las crónicas apenas se mencionaban de pasada, estallaban con la ciclicidad de un apocalipsis, cada 5 o 10 años. La década de 1520 se llevó, según distintas estimaciones, hasta 100.000 vidas en la capital. Y en 1551, cuando la salud de Hürrem ya se había resquebrajado seriamente, una nueva ola azotó la ciudad. Los síntomas eran un teatro del horror: fiebre que quemaba desde dentro y bubones negros, una sentencia de muerte silenciosa. La muerte sobrevenía en 3 o 4 días. Los otomanos no estaban indefensos, conocían la cuarentena, nombraban inspectores que vigilaban los mercados, quemaban las pertenencias de los fallecidos, pero la religión y la superstición a menudo se imponían. Muchos veían en la peste no una infección, sino un castigo divino. Los cronistas anotaban, con fría precisión estadística, una mortalidad del 20% de la población de los barrios. Para una mujer cuya enfermedad, al parecer, se prolongó durante años, la peste es un candidato poco probable. Su mecanismo era rápido e implacable, como el golpe de puñal de un asesino a sueldo. Hürrem, en cambio, se consumía lentamente, lo que se asemeja más a un asedio que a un asalto. La sífilis, un regalo francés en el corazón del imperio. Si la peste era un desastre natural, la enfermedad francesa era el fruto amargo de la globalización otomana. Fue importada probablemente tras los contactos con Europa y en el mundo cerrado del harén encontraba el caldo de cultivo ideal. Era el silencioso compañero de la pasión, un sabotaje político que se infiltraba en los más altos despachos. Sus síntomas eran traicioneros y dilatados en el tiempo, úlceras iniciales que sanaban, creando la ilusión de recuperación, seguidas de dolores atroces en huesos y articulaciones, y en etapas tardías, daños al sistema nervioso y tumores desfigurantes que se confundían con el cáncer. El tratamiento era peor que la enfermedad. A los pacientes se les intoxicaba literalmente con mercurio y sus vapores, lo que provocaba la caída de dientes, daños renales y trastornos nerviosos. Las estadísticas, reconstruidas a partir de archivos a principios del siglo XX, son aterradoras. Hasta una cuarta parte de la élite otomana pudo estar infectada. Para Hürrem, la sífilis es un caballo oscuro. Los dolores crónicos, la debilidad general, el posible daño a órganos internos, todo ello coincide con las descripciones de su dolencia. Pero hay un matiz. Las etapas avanzadas de la enfermedad solían acompañarse de una característica destrucción del tabique nasal, la nariz en silla de montar.
Ninguna fuente, ni siquiera indirecta, sugiere tal deformidad en la sultana, cuya imagen política e influencia permanecieron impecables hasta el último día. El cáncer era un residente secreto del harén, un diagnóstico invisible para la medicina del siglo XVI. Los médicos que habían leído a Ibn Sina conocían la palabra saratán, que significa cáncer o tumor, y describían su dureza, su semejanza con el caparazón de un cangrejo y su incurabilidad. Pero sin comprensión de la histología, sin las posibilidades de la cirugía, excepto las intervenciones más arriesgadas y mutilantes, la letalidad era del 100%. Era una sentencia que pronunciaba el propio organismo. Para las mujeres del harén, los riesgos eran extraordinarios. Los embarazos y partos frecuentes, las enfermedades inflamatorias crónicas debido a infecciones, el estrés de intensidad colosal, todo ello creaba la tormenta perfecta para la oncología. La madre de Solimán, la valide sultán Aishe Hafsa, murió en 1534 de una enfermedad cuyos síntomas, agotamiento, dolores y hemorragias internas, hoy se interpretan con seguridad como oncológicos. Aquí yace precisamente la clave más probable para desvelar la muerte de Hürrem. Las crónicas coinciden en un punto. Su enfermedad fue larga, agonizante y se localizaba en el interior. Dolores en el vientre, agotamiento, debilidad. Estos datos fragmentarios, extendidos a lo largo de años, gritan sobre un proceso crónico sistémico. Un cáncer de riñón o de los órganos reproductivos encaja perfectamente en este cuadro. Los intentos de tratamiento eran heroicos y aterradores a la vez. La medicina del Imperio Otomano del siglo XVI era un sistema híbrido y abigarrado. La tradición islámica, heredada de los textos clásicos, coexistía con la fitoterapia persa, las recetas populares eslavas o caucásicas y las novedades más recientes, a menudo dudosas y extrañas, procedentes de Europa. La cirugía se reducía a amputaciones y drenaje de abscesos. No existía la anestesia, ni el concepto de antisepsia. La operación era con frecuencia un acto de desesperación, rayano en el asesinato. Para las mujeres, la situación se veía agravada por la barrera de género. Un médico varón no podía examinar directamente a una paciente. El diagnóstico se realizaba a través de una cortina, basándose en descripciones de las sirvientas o en el pulso. El tratamiento se prescribía a ciegas. Los partos los atendían comadronas en condiciones que hoy nos parecerían insalubres. El harén, a pesar de toda su opulencia, era una trampa desde el punto de vista de la salud. Hürrem Sultán murió en un mundo donde la causa de la muerte era más un misterio o la voluntad divina que un hecho médico. La peste, la sífilis, el cáncer, no son solo una lista de enfermedades. Son tres rostros de una misma época, una pandemia implacable, la lenta penitencia por la pasión y el misterioso fallo interno contra el que no había armas. Su fallecimiento, por muy romántico que parezca en la serie, fue probablemente prosaico y aterrador. Una larga despedida de un cuerpo convertido en prisión, rodeada de sanadores que solo podían encogerse de hombros y ofrecer otro brebaje, mientras más allá de los muros de Topkapi seguía bullendo la vida del mayor imperio de su tiempo. En las crónicas antiguas, entre frases enrevesadas, asoman síntomas concretos: dolores lumbares agotadores, sangre en la orina, un debilitamiento acelerado. Si unimos estas piezas, el cuadro comienza a dibujarse. Cáncer, muy probablemente de vías urinarias o riñones. 6 embarazos, los posibles abortos espontáneos o inducidos, habituales en la vida del harén de la época, crearon la tormenta perfecta para tal patología. Su cuerpo, que había librado la batalla por el poder y la continuidad dinástica, se convirtió al final en el principal campo de su derrota. Los investigadores estadounidenses fueron más lejos en sus conclusiones. Aplicaron a Hürrem una estadística despiadada como una sentencia. A los 50 años,
Casi 1 de cada 2 mujeres de la élite otomana moría de cáncer de útero o cuello uterino. Las causas son banales y terribles. Infecciones transmitidas en la enorme y estrecha comunidad del harén, la casi total ausencia de conceptos de higiene, el inicio temprano de la vida sexual. De ello dan fe las desesperadas cartas de su hija Mihrimah, donde habla de los sufrimientos incesantes de su madre. No de un dolor súbito por veneno, sino de una tortura prolongada y metódica. Pero la ciencia no se detuvo, llevando a cabo un diagnóstico retrospectivo casi detectivesco. Tomando los mismos síntomas, los científicos descartaron todo lo superfluo. Fiebre, posible en la descomposición de un tumor. Ascitis, acumulación de líquido en el abdomen, una complicación clásica en estadios avanzados. El veredicto sonaba como un diagnóstico de una historia clínica moderna. Carcinoma urotelial de vejiga. Raro, agresivo, absolutamente mortal en un mundo donde ni siquiera en los cuentos se había oído hablar de tal enfermedad. ¿Y qué hay de la genética? Ella aportó su réplica a este debate científico. El proyecto de estudio del ADN de los otomanos trajo un trazo sensacional. En los descendientes vinculados al linaje de Hurrem se identificaron mutaciones en genes que aumentan drásticamente el riesgo de cáncer de mama y ovario. Hurrem, originaria de Galicia, pudo haber recibido esta fatal avería como dote de sus ancestros eslavos. Así que la tragedia posiblemente estaba escrita en ella desde el nacimiento, como una antigua maldición, solo que molecular. La hipótesis de la tuberculosis, aunque parece lógica en el contexto de la época, la tisis fue un verdadero azote entonces, no resiste un contacto minucioso con los documentos. El principal obstáculo es el silencio total, abrumador. Ni en una carta, informe de embajador o crónica hay el menor indicio de una tos debilitante, esputos sanguinolientos o disnea, esos compañeros inseparables de la forma pulmonar de la enfermedad. Para un entorno tan atento a cada suspiro de la sultana, habría sido imposible pasar por alto síntomas tan evidentes. La fiebre, en cambio, es un síntoma demasiado inespecífico que acompañaba a decenas de enfermedades, desde la malaria hasta una sepsis por descomposición tumoral. La infección crónica, como la tuberculosis, permanece en la periferia de las causas probables, más como un ruido de fondo de la época que como un diagnóstico principal. Su baja estimación entre los investigadores no es una condena, sino la consecuencia de una regla estricta de la medicina histórica. Si no hay síntomas clave en las fuentes, no hay bases para un diagnóstico seguro. Sigue siendo solo una de muchas versiones, una sombra de lo posible, pero no la realidad tangible de su larga enfermedad. Y ahora pasemos a la trama que es demasiado persistente a pesar de los numerosos desmentidos. Si los guionistas hubieran escrito la muerte de Hürrem Sultán, sin duda habrían elegido el veneno. Es el final perfecto para la reina malvada, poético, oculto, lleno de simbolismo. Ella, maestra de las intrigas, cae por la misma sombra que ella misma proyectaba. Este rumor no solo está vivo, sino que florece, porque ofrece un desenlace lógico, dramático y moralmente satisfactorio. Pero cabemos más profundo y veamos quién y por qué difundió esta leyenda negra. Cuando en 1558 llegó la noticia de la muerte de Hürrem, el embajador veneciano inmediatamente inventó la historia de una taza de café envenenada, ofrecida por una rival del harén. El residente polaco, en sus despachos, insinuó los orígenes persas del veneno. ¿Para qué lo necesitaban? Para pintar al Imperio Otomano como un teatro antiguo revivido, donde reinaba una crueldad salvaje e irracional. Una muerte por veneno en el harén era la confirmación del mito europeo del despotismo oriental, donde incluso la mujer más poderosa no estaba a salvo de una doncella traicionera.
Esto convertía al oponente político en un personaje trágico, lo hacía vulnerable y humano en su perversidad. Los hechos les interesaban mucho menos que una jugosa historia para su informe. Dentro del propio imperio, los rumores maduraban en el silencio de los aposentos femeninos de Topkapi. Tras la ejecución del príncipe Mustafa en 1553, su madre, Mahidevran Sultán, exiliada y enloquecida por el dolor, se convirtió en el fantasma perfecto para esta historia. La voz popular inmediatamente la designó como la principal envenenadora. Supuestamente, usando sus antiguos contactos, sobornó a alguien del servicio para añadir arsénico al sorbete o untar veneno en los objetos de Hürrem. Pero la versión más llamativa culpa a la propia hija de Hürrem, Mihrima Sultán, y a su esposo, el gran visir Rustem Pasha. ¿El motivo? Eliminar a una madre que envejecía y era demasiado influyente, cuyo poder había comenzado a interferir con sus propias ambiciones, especialmente a la luz de la lucha por el trono entre sus hijos, Selim y Bayezid. Pero permitámonos aplicar la lógica fría por un momento. Si Hürrem hubiera sido envenenada con un veneno rápido y potente, su muerte habría sido súbita e impactante. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en un punto. Estuvo enferma durante mucho tiempo, años. Era una dolencia crónica y debilitante, no una agonía rápida. Si el envenenador hubiera sido Mahidevran o el Shah de Persia, y Suleimán lo hubiera creído por un segundo, la venganza del sultán habría sido terrible, pública, y estaría bien documentada. Habríamos leído sobre ejecuciones masivas, torturas y represalias ejemplares. Pero el registro histórico guarda silencio. Por el contrario, Suleimán se sumió en un duelo silencioso y personal. Y lo más importante, en el siglo XVI, una muerte por veneno de una persona de tan alto rango era casi imposible de ocultar para los contemporáneos. Habrían aparecido memorias de los médicos, confesiones sospechosas, rumores en el círculo más cercano. Pero incluso los cronistas otomanos más hostiles, que no apreciaban a Hürrem, no se atrevieron a registrar en sus obras el rumor no verificado del envenenamiento. Se limitaron a insinuaciones vagas, lo que ya es muy revelador. La versión del veneno no es un diagnóstico, es una leyenda forjada a partes iguales de miedo, odio y admiración. Es una forma de simplificar una figura compleja y multifacética hasta reducirla al arquetipo de la villana que recibió su merecido.